Cambio de tema, o mejor dicho, vuelvo al tema con el que hablamos con Gustavo Silvestre, el periodismo, y recibo un cronista de guerra, Ignacio Utín. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, a vos. ¿Qué es un cronista de guerra? Contanos. Bueno, en principio hay que hacer una diferencia importante entre qué es un cronista y qué es un corresponsal. Hay una diferencia legal que es muy relevante porque está establecida en los convenios de Ginebra. Y la diferencia clave es que un cronista de guerra es un civil. Eso significa que es una víctima de la guerra. No se lo puede, no puede ser un prisionero de guerra, no puede ser torturado. Se tiene que respetar su integridad como la de cualquier civil. En cambio, un corresponsal de guerra acompaña a un ejército, no es un civil. Esa es una diferencia clave. Mira. Porque un corresponsal de guerra está, al acompañar un ejército, está de un bando. Solamente puede ver un bando en disputa. En cambio, un cronista, como es civil, o un periodista de guerra, o un fotógrafo de guerra, como es un civil, puede estar a ambos lados, siempre y cuando tenga la seguridad para cruzar de un lado al otro de la línea de contacto. De cualquier manera, y lamentablemente no se respetan esas reglas muchas veces, ¿no es cierto? Eso es cierto. Es decir, los nazis no creo que las hayan respetado, ¿no? Me parece. No, de todas formas, los convenios de Ginebra fueron después como consecuencia. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Así todo, pienso que es poco probable que se respete siempre, ¿no? Sí, no. ¿Cómo lo no has vivido vos? respetarse. ¿Cómo lo has vivido vos que estuviste en algo que fue la guerra civil de Ucrania, previa a la guerra con Rusia? ¿Es correcto lo que digo? Así es, yo estuve en 2017 cubriendo esa guerra en particular, una guerra que para ese momento ya estaba bastante estancada, había desaparecido de los medios, no solo de los medios occidentales, de los medios rusos, de los medios ucranianos, casi había desaparecido por completo y sin embargo se mantenía. A mí me interesaba mucho ver qué había pasado con una guerra que simplemente había desaparecido, de la cual ya no se hablaba. ¿Qué proponía un bando y qué proponía otro? Exactamente, y cómo se vivía en esas regiones. Recordemos que en esa región había dos repúblicas que se habían declarado independientes, pero no eran reconocidas por nadie. Yo quería saber cómo se vivía ahí, no solo qué había pasado con la guerra, porque la guerra había desescalado mucho a esa altura. Y eso me permitió, al ser un civil, al no ir con ningún ejército, eso me permitió estar de los dos lados de la línea de contacto, del lado controlado por Ucrania y del lado controlado por lo que Ucrania denomina terroristas, lo que algunos denominan separatistas, insurgentes, rebeldes. Hoy por hoy, para Rusia, ese es parte del territorio ruso. En ese momento eran territorios autoproclamados independientes, pero en el medio de una guerra que continuaba. Fue realmente una experiencia muy interesante. ¿Cómo vive? Yo lo hablaba mucho en otra época, ahora hace mucho que no lo veo, con Pérez Reverte, que fue corresponsal de guerra muchos años. ¿Cómo vivís el tema del peligro? ¿Cómo funciona tu cuerpo frente a una posible amenaza, ¿no? Aunque no sea una amenaza directa, estás en el medio de un conflicto? Yo estuve en una trinchera en primera línea. Eso significa que yo fui acompañando a un ejército y una vez en esa trinchera, con la tierra hasta el pecho, a unos 200 metros se veía al otro ejército, que podría haber disparado en cualquier momento. Yo traté de no pensar demasiado en eso. Pero ahí estaba tu vida corriendo riesgo. Sí. Nadie te iba a preguntar si eras cronista o corresponsal. No, por supuesto. Si estabas en una trinchera, te podían matar. ¿Y esto cómo lo viviste desde adentro? Yo traté de pensar lo menos posible en la posibilidad del peligro y al menos lo que a mí me pasó, no voy a hablar por la experiencia de toda la gente que haya ido a cubrir una guerra, lo que a mí me pasó es tratar de pensar esta situación como una suerte de fantasía, quedarse con cuán extraño es estar acá, que parece un sueño, que parece una mentira, estar en una situación que yo nunca había pensado, que nunca había planeado, simplemente me encontré aquí casi por casualidad, como si fuera un accidente, nada tan planificado. Y en ese sentido estaba todo el tiempo pensando, qué curioso estar acá, qué loco estar acá, qué rara que es esta situación, y no, esta situación es realmente peligrosa. Ahora, vos fíjate algo que está pasando actualmente, ¿no? Se puede, entre comillas, muy entre comillas, cubrir una guerra sin moverse de su casa, un periodista. Sí, por supuesto. Lo cual pierde lo principal,
que es la experiencia del cuerpo en el lugar, que son los rostros de los otros. ¿Qué pensás de este mundo globalizado hasta en el movimiento de la información? Sí, eso no tiene que ver solamente con la guerra. No, Yo con diría que todo. tiene que ver con la política internacional en general. Hoy por hoy es muy difícil viajar a cubrir cualquier tipo de evento, es muy difícil, es muy caro, lleva mucho tiempo, con lo cual lo que pasa en la práctica es que toda la política internacional se cubre a través de terceros, sean agencias de prensa, sean medios extranjeros. De alguna forma terminamos volviendo a masticar lo que otros ya masticaron. Bueno, yo soy de la vieja guardia, yo no puedo soportar esto que vos decís. O sea, yo prefiero siempre el corresponsal en el lugar, que va a ser una crónica que va a tener vida, que va a tener vida, que va a tener, en el mejor sentido de la palabra, sudor, sangre, en el mejor sentido de la palabra, metafóricamente, la va a tener si estás ahí, no si estás en Google, ¿o no? Sí, por supuesto, y además eso le agrega humanidad, pero además, más allá de las historias humanas y de cómo podemos sentir el estar en el lugar, el enviar a alguien a cubrir un evento en particular, además nos da una perspectiva argentina, nos da una perspectiva Bueno, desde ahí está el nuestra punto, ahí está el idiosincrasia. punto, ese es el punto, desde nuestra manera de narrar, desde nuestra manera de ver, que no es la misma que puede tener un inglés. Por supuesto. Es distinta. Y además nuestra realidad es distinta, nuestra realidad política es distinta, nuestra historia es distinta, con lo cual no es lo mismo volver a masticar lo que ya masticó un medio, por ejemplo inglés, que enviar a alguien. No es lo mismo. Pero por supuesto que no es fácil. Además, estamos en un mundo que, por supuesto, es muy globalizado. Están pasando cosas en todo el planeta todo el tiempo y no se puede enviar gente a todos los países no. todo el tiempo, por supuesto. Pero hay casos excepcionales. La guerra en Ucrania es un caso excepcional. Fue un evento claramente disruptivo a partir del 24 de febrero de 2022 y eso llevó a que habláramos de temas que en general no suelen tocarse en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cuántos eventos realmente disruptivos, cuántos eventos internacionales realmente excepcionales estamos dispuestos a cubrir de esta forma? ¿Estamos dispuestos a dedicarle el tiempo suficiente, el análisis suficiente? No son tantos. No tantas veces miramos hacia afuera. Quizás sí, si hay elecciones en Uruguay, en Brasil, Claro. si pasa algo muy importante, como fueran en algún momento las protestas en Bolivia o las protestas en Chile, pero por fuera de nuestra región no hay tantos eventos tan disruptivos, tan excepcionales, como para dedicarles el tiempo que merecen. Hoy irías a Rusia, por ejemplo, a Rusia-Ucrania. A mí me encantaría. ¿Te gustaría? Me encantaría. Sí, claro, porque además lo que está pasando en esta guerra, al menos visto desde Argentina, es un maniqueísmo muy claro. La idea de analizar esta guerra como blanco y negro, como buenos y malos. Y es una guerra que, como toda guerra, pero esta guerra particularmente, es muy compleja, tiene muchísimos actores, hay muchísimos intereses en juego, y es una guerra que no empezó el año pasado, que tiene 8 años de historia previa, sin contar todos los antecedentes 8 años. de Unión Soviética, Sí, de sí. Segunda Guerra Mundial y demás. Eso significa que es un conflicto muy complejo como para analizarlo buenos, malos. Y así podemos, eso puede extrapolarse a casi cualquier otro tipo de evento de política internacional. No es fácil analizar una guerra, como no es fácil analizar elecciones o protestas, manifestaciones, cualquier evento realmente grande, realmente disruptivo, no es fácil analizarlo en 5 minutos. Siempre hay muchos antecedentes, siempre hay que meterse en la realidad de ese lugar en particular, que puede ser muy distinta a la nuestra. Quizás no si hablamos de Uruguay, de Chile, de países más cercanos, pero si hablamos de lo que pasa, de la coyuntura de un país como puede ser Rusia, como puede ser Ucrania, que son países muy distintos al nuestro, hay que dedicarle el tiempo a analizar esa coyuntura, a analizar esa cultura que es completamente distinta, a analizar una realidad política que es completamente distinta. Bueno, vos publicaste un libro. Así es, yo publiqué 2 libros en realidad respecto a la guerra en Ucrania. Publiqué Ucrania, Crónica desde el Frente, que se publicó muy poquito tiempo antes de que estallara la guerra en 2022. Fue una casualidad, la verdad. Y es un libro escrito en primera persona. Claro. ¿Qué vi, qué sentí? Porque como decía antes,
yo nunca planeé ir a Ucrania. Sí había planeado ir a otras zonas de conflicto, estuve en Medio Oriente en su momento, pero Ucrania caí por accidente. Y todo fue una experiencia del descubrir paso a paso, a partir de la gente que fui conociendo, a partir del desconocimiento casi completamente absoluto. Yo sabía muy poco de esta guerra, yo caí en un paracaídas Sabemos en esta poco, guerra. sabemos poco, esa es la verdad, sabemos poco. Ignacio Tin, muchas, pero muchas gracias por este testimonio muy, muy valioso. Yo espero que sigas siendo cronista de guerra y sigas poniendo el cuerpo, porque yo creo que se beneficia a la comunidad, ¿no? Yo creo que cuando hay un testimonio de primera mano, ese testimonio leído o en televisión o en radio, tiene un valor totalmente distinto. Sí, por supuesto. Por suerte ahora me estoy yendo a Europa a cubrir alguna serie de ¿Qué vas a eventos cubrir? en agosto. Voy a estar en Estonia, voy a estar en Escocia, probablemente en Georgia y en Kazajistán, viendo un poco las consecuencias de esta guerra. Cuídate, maestro. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, estamos hablando de periodismo y de aquellas cosas que hieren, destruyen el periodismo y aquellas cosas que hacen que esta vocación que tenemos desde hace tantos años, en mi caso, pueda ser reivindicada siempre, cuando está cerca de la verdad. Esto es otra trama y enseguida regresamos.